Muy bien, entonces, otra forma, por ejemplo, de representar a la ecuación que gobierna, lo habíamos visto, ¿no? Que es la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo, que será en su forma vectorial. Pero mira, te presento otra, esta que estás mirando ahí. Esa tiene un nombre, se llama ecuación de la posición. Tranquilo. ¿Qué pasaría si yo, este R que está acá al principio, es la posición final? Este R sub 0, por eso le pongo sub 0, es la posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Si yo al R sub 0 paso a este lado, sería R menos R sub 0. ¿Sería qué cosa? El desplazamiento. Entonces sería el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Simplemente que he partido al desplazamiento en dos componentes, inicial y final. Recuerda el capítulo anterior, cómo calculábamos desplazamiento. Y es una forma nada más que le he dado, de posiciones. Por eso se llama ecuación de la posición. Esta también es una ecuación que gobierna de forma vectorial en este tipo de movimiento de MRU. Esta ecuación lo vas a ver en un nivel quizás un poquito más alto. Hasta ahora hemos visto el nivel tranquilo, generalmente ya se conoce, pero esta ecuación de forma vectorial del MRU se utiliza bastante también, ¿ok? Sobre todo en las universidades o en algunas pres que requieran de este tipo de ecuación. Entonces, mira, te lo pongo la leyenda incluso. R es la posición final, R sub 0 la posición inicial, B es la velocidad y T es el tiempo. Muy bien, vamos a ver una aplicación con respecto a esta ecuación de la posición. Nos dice, una partícula pasa por la posición inicial de menos 8 y metros, porque es posición. La posición tiene dirección y tiene una magnitud, por eso tiene las dos componentes. Con la velocidad, mira, esto es correcto, esta es una velocidad, magnitud y dirección. Determina el instante en segundos en la cual la partícula pasa por la posición r igual a 12 y metros. Entonces, te das cuenta que esto es una aplicación de la ecuación de la posición. Hay que aplicar nada más eso y nos va a salir el tiempo. Bien, vamos a ver ahora la tercera aplicación con respecto a nuestro tema de movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU. Bueno, el ejercicio nos dice que la posición de una partícula inicial está en menos 8 y metros y esta se va a mover con velocidad constante de 2 y metros. Nos pide determinar, corregir, el tiempo cuando la partícula pasa por la posición 12 y metros. Habíamos mencionado anteriormente que nosotros conocemos la ecuación del MRU, que es esta de acá, que la mayoría conoce. Esto es la forma escalar y de esta se desglosaban dos, ¿correcto? Que cuando despejabas la distancia era la rapidez por el tiempo y cuando despejabas el tiempo era la distancia entre el tiempo. Pero sin embargo, también habíamos mencionado que esta también es la ecuación que gobierna este tipo de movimiento, pero en su forma vectorial, velocidad, distancia y tiempo. A partir de esta ecuación es lo que sale la ecuación de la posición. Como así dirás, mira, el desplazamiento en el capítulo anterior lo hemos visto, si no lo has visto puedes revisarlo, que el desplazamiento era igual a ¿quién? A la posición final menos la posición inicial. Eso habíamos dicho. Entonces, por acá, la velocidad paso a multiplicar el tiempo, es igual a ¿quién? Lo reemplazo. Posición final menos posición inicial. Paso a este lado, ¿qué te parece? Sería posición más la posición inicial es igual a posición final. Lo acomodo. Posición final, posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ahí lo tienes. ¿Esta es o no es la ecuación de la posición? Claro que sí. No es una ecuación nueva. Todo parte de esta ecuación. Esta es su forma de módulos, esta en su forma de vector. Ahí está. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver este tipo de ejercicio, porque nos están dando posición y velocidades, que son cantidades vectoriales. La ecuación de la posición utilizo acá. Entonces, la ecuación de la posición. ¿Cuál es? Posición final, posición inicial, más la velocidad por el tiempo. La velocidad es constante, es un tipo de movimiento del MRU. Entonces, la posición final, 12i. Posición inicial, menos 8i. Velocidad 2i por el tiempo. Una ecuación de un solo grado. Sencillo de resolver. Paso a sumar, porque es negativo. Sería 20i igual a 2i por i e i se van. Mitad, mitad queda. El tiempo es igual a 10 segundos. Es decir, en 10 segundos, cuando la partícula pase desde la posición menos 8 a velocidad constante de 2i metros, llegará en 10 segundos a la posición 12i. De manera gráfica, ¿cómo sería?
Mira, el 0. Por acá ponle el X. Este es Y, pues. Positivo, va hacia allá. Acá está. Entonces, en la posición menos 8i está por acá, vamos a ponerle. Por acá, menos 8i. Entonces, la partícula se encuentra por acá, en menos 8i. Y está yendo ¿a cuánto? A una velocidad de 2 metros por segundo. Pero va hacia allá, es i. Bien, te pide en la posición 12, que se va a encontrar por acá. Ahí está. ¿Qué velocidad tendrá acá? Es la misma. Es un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. La velocidad no cambia. Es una característica de este tipo de movimiento. ¿En cuánto tiempo se van a encontrar? Se va a encontrar en esta posición en 10 segundos. Entonces, en 10 segundos, esta partícula que estaba en la posición menos 8 va a llegar a la posición 12 en 10 segundos. De manera gráfica. Te he demostrado también la ecuación de la posición. Entonces, no te vayas a confundir o pensar que son diferentes ecuaciones. Como te lo decía, es la misma ecuación, solamente que está de otra forma. Es lo mismo. Sale de acá. Bien. ¿Se dieron cuenta? Estuvo bastante sencillo el ejercicio para aplicar directamente y tratar de refrescar cómo se operan, ¿no?, operaciones con vectores unitarios. Solamente eso. Ahora vamos a ver un último capítulo de este tipo de movimiento que en algunos casos lo puedes ver, en algunos casos no los puedes ver. Pero como siempre lo he dicho, en este canal vamos a ver todo sobre un tema. Quizás esta parte del MRU no te llama la atención, pero te invito a que lo veas, que son las gráficas que gobiernan este tipo de movimiento. Mira, existen tres tipos de gráficas. Vamos a ver la primera, la gráfica de la posición versus tiempo. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto esta ecuación, ¿cierto? La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Esto simplemente era pues que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia, porque si pasabas esto a restar, esto era el desplazamiento. Y si le sacamos módulos, esto era distancia, esto era velocidad y tiempo. Simplemente está en forma vectorial. Pero mira, esta ecuación de la posición de este tipo de movimiento se asemeja a la ecuación de una recta. Entonces, si se asemeja a la ecuación de una recta, podemos graficarlo de esta forma. ¿Cómo sería? Sería una recta donde el punto de conexión entre la abscisa sería el R sub 0. Entonces, el otro punto en un intervalo de tiempo vendría a ser la posición final, ¿correcto? Es bastante poder darse cuenta sencillo. Entonces, mira qué es lo que pasaba. En esta ecuación de la recta, M viene a ser la pendiente. Pero ¿a quién se asemeja M acá? Se asemeja a B, que es la velocidad. Por eso es que en este tipo de gráfica, la pendiente de esta recta es la velocidad, que en ese caso es la tangente de ese ángulo que forma con la horizontal. Otra segunda ecuación, que es la velocidad versus tiempo. Esta es mucho más sencilla. ¿Qué pasaba con la velocidad en este tipo de movimiento? ¿Cambiaba o era constante? Era constante. Por lo tanto, si era constante, su gráfica ¿cómo sería? Una recta, pero horizontal, porque es constante la velocidad. Pero acá hay algo interesante. Por ejemplo, en esta gráfica, el área bajo la gráfica hasta el tiempo t1 viene a ser la distancia recorrida. Entonces, si tú calculas el área bajo la gráfica, esa representa la distancia recorrida en este tipo de gráfica velocidad versus tiempo. Muy bien. Una tercera, la más sencilla, la gráfica aceleración versus tiempo. La aceleración, ¿cómo es en este tipo de movimiento? Es cero. Entonces, es esto de acá, es cero. Correcto, entonces ya vimos las tres gráficas para este tipo de movimiento. Ahora vamos a ver una aplicación para que se nos quede de manera robusta todo lo que hemos aprendido, con una aplicación que nos dice: una partícula realiza MRU de acuerdo a la información mostrada. Identifique la ecuación de la posición en función del tiempo. Vea, tú tienes esa gráfica, tienes el corte en la abscisa, mira, tienes un tiempo y tienes la posición final en ese tiempo. Ya tienes todo, ¿no? Es más, tienes la pendiente porque puedes calcular este ángulo de acá, este sería teta, ¿no? Tienes este lado y tienes este lado. Tienes la tangente. ¿Y qué era la tangente en este tipo de gráfica posición versus tiempo? La velocidad. Entonces ya puedes armar tu ecuación de la posición. Bastante sencillo, bastante aplicativo. Bien, ahora vamos a ver nuestra última aplicación con respecto a nuestro tema movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como MRU. Es un tema de gráficas. En este caso es un tema o es una gráfica de la posición versus tiempo. Mucho cuidado, ¿eh? También vas a poder encontrar esto de acá, mira, vean. Posición también lo expresan en X, como X.
también. Yo lo pongo R, pero son simplemente simbologías. Eso también tienes que tener mucho cuidado. A veces lo expresan en X y te lo ponen así. ¿Okay? Quizás tú veas y dices, oye, ¿pero qué es esto? Es la posición. Fíjate en la entre paréntesis, porque acá va a estar la unidad. Y eso te va a determinar qué cantidad física es. Si está en mms, es velocidad. Si está en metros, es posición. La simbología puede ser cualquiera. Quizás puede estar no solo en X, sino en Y. Recuerda que el tipo de movimiento del MRU es un movimiento unidireccional, pero no necesariamente está en el eje X. Puede estar en el eje Y o incluso puede estar en otro eje o por acá, pero en una sola dirección. No importa cuál sea, es unidireccional. Bien, entonces nos pide determinar la ecuación de la posición respecto a esta gráfica que nos muestra. Una vez que tú has determinado qué gráfica es, ya lo determinamos, posición versus tiempo. Si es una gráfica de la posición, habíamos dicho que esta sale de la ecuación de la posición. ¿Y cuál era la ecuación de la posición? Posición final, inicial, más la velocidad por el tiempo. Era una recta porque se asemeja a la ecuación de una recta. Y este m era la velocidad, o sea, la pendiente es la velocidad. Entonces, vamos a enfocarnos acá. La ecuación de la posición, ¿cómo sería? La posición final, este es 0 y este es 6. En 6 segundos y no hay más. Entonces, esta es la final. Para 6 segundos le corresponde 21. Entonces, por acá, 21. La posición inicial en 0 es 3. Más la velocidad, que es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Trazas una horizontal, este ángulo, que viene a ser la tangente de teta. Es este pedazo. ¿Cuánto vale este pedazo? Vale 18. ¿Por qué? 21 menos 3, 18. Entre este pedazo vale 6. Esto es 3. ¿Pero 3 qué? 3 metros por segundo. Esa es la velocidad. Y por el tiempo. Ahí está. Y entonces acá tendrías la ecuación de la posición. Sencillo. Porque si tú le das, por ejemplo, para 2 segundos, ¿cuánto sería? Ah, muy bien. Para 2 segundos, ¿en qué posición final se va a encontrar? No tú dices acá, entonces la posición final yo no sé. Va a ser 3 más 3 por 2. En 2 segundos, quiero saber qué posición se va a encontrar en 2 segundos. Veamos, x es igual a 3 más 6. Esto es 9, es decir, en la posición 9 se va a encontrar cuando transcurre 2 segundos. Cuando tú tienes la ecuación de la posición, puedes introducir en esta ecuación un tiempo, cual tú quieras, y vas a saber la posición exacta en ese tiempo que te va a dar. Por ejemplo, en 9. ¿Es correcto? Sí, porque se encuentra en intervalo entre 21 y 3. Es correcto. Puedes probar con otro valor. Veamos. ¿Qué posición se va a encontrar cuando se encuentre en el tiempo 5? A ver, sería 3 más 3 por 5, ¿correcto? Este de acá sería 3 más 15. Este sería ¿cuánto? 18. Es decir, cuando está por acá, se va a encontrar en la posición 18 en 5 segundos. Es más, este es para t igual a 5 y este es para t igual a 2 segundos. Puedes concluir para t igual a 5.6, para t igual a 5.9. Realízalo. Te va a salir una posición y va a encontrarse entre el rango de estas dos. Tiene que encontrarse ahí. Entonces, por eso te digo, la ecuación de la posición me permite determinar para cualquier instante de tiempo una posición final, sabiendo lógicamente ya la posición inicial y la velocidad correspondiente. Muy bien, entonces eso sería la última aplicación para nuestro tema de movimiento rectilíneo uniforme en nuestra sección de teoría. Bueno, eso fue todo en este cuarto capítulo. Espero que les sea de mucho interés este capítulo, que es bastante sencillo, introductorio. Vamos a ver más tipos de movimientos como el MRV, el movimiento vertical, el movimiento parabólico y el movimiento bidimensional. Y movimiento circular uniforme, movimiento circular variado. Entonces nos falta varios tipos de movimiento. Pero este es el inicio, el cual nos va a servir como base para los siguientes tipos de movimiento. Bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal y denle like, y alguna pregunta o consulta, déjenme en los comentarios, o algunos ejercicios que tengan que han resuelto para poder ayudarlos o apoyarlos. Nos vemos en un próximo video.